muy buenas tardes a todos. El Colegio de San Luis, a través de Casa Colsan, les da la bienvenida al seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, nuevas aproximaciones, su valor artístico y cosmovisivo en el contexto cultural mesoamericano. En esta ocasión nos acompaña la maestra Amaranta González Hurtado, especialista en pintura mural, que nos va a hablar del arte pictórico de Tamtoc. Antes de presentarla, relatando su semblanza, quiero recordarles que es necesario que apaguen sus micrófonos para no tener interrupciones involuntarias y asimismo que nos ayuden o nos apoyen aquellos que quieren su constancia, anotando su nombre completo en el chat para poder tener el registro de su asistencia. Procedo entonces. También otra cosa importante. 91. En el chat les compartí la liga al video de la sesión pasada, por si gustan descargarlo. Ahí pueden acceder a él, por favor. Jorge, te pedimos atención con tu micrófono. Entonces, procedo a presentar a la maestra Amaranta González Hurtado. Ella es conservadora y restauradora especializada en bienes arqueológicos y pinturas murales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, y es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se dedica al estudio y conservación de calzado prehispánico y el arte textil mesoamericano novohispano. Es investigadora del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México de la UNAM, donde participa desde 2009 con trabajos sobre historia de la conservación, el estudio de técnicas pictóricas e interpretación de las pinturas. Ha colaborado como restauradora e investigadora en diversos museos y sitios, entre los que destaca el Museo Nacional de Antropología, el INA, y sitios arqueológicos como el Templo Mayor en la Ciudad de México y Cacaxtla en Tlaxcala. Además, ha participado en la intervención e investigación de textiles y materiales arqueológicos de origen orgánico en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA. De 2019 a 2024 ejerció la cátedra de profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, adscrita a la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles en la Facultad del Arte. Entonces, Amaranta, te doy la palabra y esperamos con ansias tu presentación. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de encontrarme en este magnífico contexto académico, este seminario que nos abre una oportunidad a todos los interesados y amantes de la cultura huasteca de poder escuchar otras voces y conocer nuevas visiones sobre el arte precolombino. Quiero agradecer en particular al doctor Eduardo Ampacún y a la doctora Claudia Rocha Valverde por esta invitación. Espero poder compartir con ustedes un poco de mi gran pasión por el arte huasteco. Eh, por supuesto, creo que quedó muy alta la vara después de la magnífica presentación de la doctora Georgina Parada, quien nos planteó muchas nuevas visiones sobre la escultura la semana pasada y quien creo que además pues, nos permitió entender de otra forma la historia de la escultura huasteca. Entonces, bueno, espero poder compartir con ustedes desde este otro ámbito de las manifestaciones culturales. Bueno, quisiera yo empezar por comentarles que para mí la pintura huasteca es muy particular, es algo eh, que llevo muy profundamente en mis intereses profesionales y estéticos, sobre todo porque fue la entrada que tuve yo con el arte huasteco precolombino. Dediqué a su investigación una buena parte de los años que llevo como profesionista y sobre todo tuve la oportunidad de analizarla de forma profunda a nivel técnico, a nivel estético, a nivel histórico, desde el ámbito de la conservación. Es decir, es un tema que siento yo, he tenido la oportunidad de ver desde distintos ángulos y por tanto con todo gusto, me gustaría hacer que esta presentación no sea exageradamente larga, podría ser muy extensa, quiero lograr mantenerme en el tiempo, pero sobre todo darles oportunidad a que si tienen dudas o tienen cualquier pregunta al respecto de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, al final
lo hagamos porque creo que no todos los días van a tener la oportunidad de que podamos dialogar sobre un tema como este. Em, en principio, sabemos que la pintura mural es toda aquella manifestación plástica que se encuentra en un edificio. Es decir, no forzosamente dentro de un mural, sino que puede tratarse de techumbres, cubiertas, pisos, es decir, cualquier recubrimiento arquitectónico que tenga una expresividad específica y que forme parte de un edificio. Entonces, dentro de la cultura huasteca precolombina, las edificaciones contaban con este tipo de bien cultural y eran muy particulares las configuraciones estéticas con las que estaban realizados. Sin embargo, en la actualidad, y esto debido a una serie de factores de los que mencionaremos nada más algunos, existen muy pocos vestigios. Por el contrario de otros sitios arqueológicos que han tenido la fortuna de contar con las condiciones medioambientales para su preservación, en el caso de la Huasteca, tanto el sistema constructivo como las condiciones han impedido que se preserven en gran medida las obras murales y por tanto son muy pocos los ejemplos con los que vamos a contar para poder hacer una revisión histórica de esta imagen. Principalmente vamos a trabajar el día de hoy y vamos a platicar sobre los casos de El Consuelo Tamuín y de Tamtoc. Yo sé que esto es importante, les pongo ahí, es también conocido como Tamoí. Sin embargo, ahí sí, como una posición personal, me parece importante seguir dándole el respeto al nombre original del sitio. Más adelante platicaremos sobre esto y también en un momento posterior podrán leer una disertación que realizamos el doctor Jesús Galindo, arqueoastrónomo del proyecto de pintura mural prehispánica en México, y yo sobre precisamente la nomenclatura del sitio. Entonces, bueno. En la pantalla les voy a ir también haciendo algunas acotaciones. Quisiera yo ir señalando detalles, cosas importantes que creo que al final vamos a ir juntando para que ustedes puedan ir teniendo una noción sobre lo que son las imágenes. Aquí tenemos precisamente uno de los paneles de la tercera etapa pictórica del edificio A o estructura A del Consuelo Tamuín, en el cual podemos ver un personaje que es retratado con algunos de las características típicas de la Huasteca que se van a compartir no nada más en este tipo de manifestación plástica, sino también van a estar presentes en otro tipo de imágenes como aquellas que se presentan en la cerámica, por ejemplo. Entonces, dos características que me gustaría señalar. No sé si se ve el cursor, si lo muevo. ¿Sí? Perfecto, para que puedan ver. Entonces, una de las características principales que vamos a encontrar en este tipo de imágenes van a ser precisamente el ojo huasteco, este ojo con una prolongación cuadrangular en la parte posterior, y la otra, esta característica cultural de deformación a partir del limado de la dentadura de los personajes. Entonces, digamos, estos dientes limados y este ojo son dos características con las cuales los huastecos se sienten representados y por tanto van a buscar retratarlas en su pintura. Es obvio que una de ellas es muy poco probable que existiera, puesto que es una configuración, abstracción estética, mientras que la de los dientes limados ha sido comprobada por la arqueología en los hallazgos que se hicieron durante todo el siglo XX y parte del XXI, en los cuales las cabezas o la mayoría de los cráneos que se han encontrado presentan precisamente esta mutilación dentaria. Digo, también se los voy poniendo porque más creo que es muy interesante y muy bonito poder ver estas imágenes que no siempre son factibles de conocer o de reconocer cuando nosotros las vemos en la actualidad. En unas cuantas diapositivas vamos a presentar precisamente las condiciones en las que se encuentran todos los murales de la Huasteca en la actualidad para que vean la complejidad para leer o interpretar la imagen de estos murales. Por tanto, es sumamente valioso y reconocible el trabajo que el registro arqueológico nos permite desarrollar más adelante cuando la conservación no ha sido efectiva o la preservación no ha sido factible de los bienes murales. Como les mencioné, los sitios principales de los que vamos a nosotros contar ejemplos de obras murales van a ser en el Consuelo Tamuín, que se encuentra a la margen derecha del río, hoy en día conocido como Tampaón. Sin embargo, la sección durante varios siglos se siguió llamando río Tamuín, y
el otro sitio va a ser el de Tamtoc, que es el que se encuentra debajo de la cabeza de camello. Bueno, es que es un tema de conceptualización de la forma, pero para que me entiendan, debajo del río, en esta como península, podríamos decirle así, aunque en realidad es un vado, se encuentra el sitio arqueológico Tamtoc. Esto, para aquellos que no conocen la zona, se encuentra en la zona de la Huasteca Potosina, es decir, de toda la Huasteca en la región, precisamente en la región que corresponde al estado de San Luis Potosí, al lado de la ciudad, bueno, cerca de Ciudad Valles, y vamos a tener muchos de los sitios que nos estuvo, bueno, comentando la doctora Georgina, al sur, ¿no? O sea, por ejemplo, Sintujub, Agua Nueva, todos ellos están a unos cuantos kilómetros al sur del Consuelo Tamuín. Entonces, bueno, sabemos que es una zona que fue muy prolífica, no nada más en las artes plásticas pictóricas, sino que además buena parte de las esculturas de gran calibre y de las que han sido más reconocidas por la factura y por la precisión en los trazos de la talla son precisamente de esta zona. Tal es el caso que el adolescente huasteco, la pieza más reconocida por la historia del arte, es una pieza que fue obtenida o que fue reconocida, obtenida del edificio B en el Consuelo Tamuín en 1918. Entonces, bueno, lo primero de lo que tenemos que platicar es como de nuestro panorama, ya que las pinturas murales no han sido, como les dije, muy, digamos, no ha habido muchos ejemplos, no tenemos una abundancia suficiente de ejemplos como para poder comparar de forma consistente. Entonces, cada uno de los ejemplares que logran preservarse se vuelven para nosotros realmente una herramienta de investigación, de conocimiento cultural importantísima, sobre todo considerando que la cultura huasteca no dejó, o hasta el momento no se conoce ningún códice de época precolombina, ni tampoco documentos ya de contacto en los cuales se especifiquen de forma profunda los contenidos culturales, las costumbres de estos grupos indígenas de la región. Entonces, bueno, por eso y entre otras cosas, estas pinturas nos van a permitir tener un acercamiento a los pensamientos pretéritos de estos grupos, y nos van a permitir entender también el alcance tecnológico al que habían llegado. Más adelante tocaremos un poco el tema de los colores y precisamente el de los pigmentos empleados en la Huasteca, para que puedan darse ustedes un panorama de por qué es que hay un desarrollo muy particular en la región. En el caso que les planteo, los ejemplos más reconocidos de pintura mural que tenemos son el del Consuelo Tamuín o Tamoí y el del sitio de Tamtoc. Sin embargo, existe la noticia de varios sitios en los que existieron fragmentos de pintura mural, o cuando menos pequeños vestigios de color o de aplanado o estuco con color, que nos permiten identificar que también en esos sitios debió existir en su momento pintura mural. No obstante, nos quedan muy, muy escasos ejemplos. La mayoría de ellos, tristemente, se han perdido al día de hoy, y nada más nos quedan o bien las fotografías antiguas de estos pequeños fragmentos, o bien los registros arqueológicos o los reportes de los inspectores de monumentos. Entre todos ellos podemos mencionar a San José Limón, El Porvenir, Las Flores en Tampico y Tzitzintujub o Agua Nueva, que también se llama Chililtujub. Mi Tenec no es muy favorecido, y más cuando la toponimia de la zona huasteca sufrió tantas modificaciones al interferir, digamos, el hispanohablante en el siglo XVI. Les presento al lado derecho un ejemplo muy bonito. Yo diría que uno de los ejemplos más bonitos, porque es de los pocos murales lúdicos que existen, que consiste en un patoli del tipo que encontramos en algunos de los códices de la tradición mixteca Puebla, que estaba pintado en el edificio E o montículo E de Las Flores en Tampico, y que pudo ser registrado por John Muir en 1926. Esta fotografía y un par de fotos más que pudieron quedar retratadas en su artículo son el único testimonio de estas pinturas, ya que él mismo nos narra que a las 2 semanas de esto se derrulló pues sí, se eliminó el montículo completo para la realización de unas obras de construcción
para el beneficio urbano de la ciudad de Tampico en su momento. Entonces, bueno, para nosotros es una gran pena. Agradecemos, o yo diría que como investigadora debemos de estar muy agradecidos de aquellos estudiosos que decidieron dejar algún registro de este tipo de vestigios culturales que de otra forma estarían completamente perdidos y de los que no tendríamos mayor noción. Sin embargo, pues sí es muy triste pensar que la abundancia de pinturas que pudieron existir en la zona huasteca se encuentra hoy en día tan acotada y, por ejemplo, en el caso de las flores, nada más en la pirámide principal que se encuentra, quedan ligeros vestigios de pintura roja sobre el estuco. O sea, ya no tenemos pintura figurativa. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería un ejemplo. ¿Por qué es una fortuna hallar vestigios pictóricos? Quiero hacer énfasis de esto porque hay una gran diferencia entre lo que va a ser la pintura mural y lo que vimos el otro día en la lítica o precisamente la cerámica o inclusive los ecofactos como lo que sería los restos óseos. ¿Qué tiene de particular la pintura mural? La pintura mural, a pesar de que suena que es un objeto resistente, rígido, en realidad es un objeto frágil que depende en gran medida de la estructura constructiva del edificio en el que está adosada. Por tanto, si el edificio es un edificio de alta resistencia, por ejemplo, de técnica constructiva como cal y canto, pensemos en el caso de Teotihuacán, pues entonces la costrita, que es la capa calcárea con la cual se hacen las pinturas murales, al mantenerse sobre la piedra, se puede mantener y está resistente. Sin embargo, si nosotros tenemos un núcleo constructivo mucho más frágil, como en el caso del agua azteca, donde nuestro sistema constructivo es mixto y principalmente se combina por núcleos de arcilla compactada recubierta solamente de piedra, pues vamos a entender que existe una gran probabilidad del colapso estructural de estos núcleos. ¿Sí? ¿Eso qué va a causar? En principio va a causar un problema mecánico, un problema en el cual esta costrita, como este cascarón de huevo, se va a fracturar o fisurar. Entonces, es poco factible que ese cascarón subsista. Pero además debemos de recordar que los materiales pictóricos son altamente susceptibles a el medio ambiente, es decir, a la presencia de humedad, a las inundaciones, al pH y a la alcalinidad del suelo, pero también además se van a ver afectados, ¿por qué? Por el humano, principalmente por el humano. Uno de los mayores detractores de la existencia de la pintura mural prehispánica es precisamente el humano, que al ver este tipo de vestigios decide que o no tienen valor para él y por tanto los destruye, o bien considera que pueden ser negativos para lograr sus fines. Entonces, por tanto, los destruye para que no entre un instituto como el INAH a frenar su acción. Entonces, bueno, mucha de la pintura también se ha perdido en este sentido, ¿ok? Y la pintura que está hecha para interiores, pensando pinturas que tienen técnicas para estar bajo techo, al momento de quedar expuestas en un contexto arqueológico a la intemperie, van a recibir la lluvia y ¿qué va a pasar? Se van a empezar a deslavar. ¿Por qué hago toda esta observación? Porque desafortunadamente todas estas bellísimas pinturas que hoy les voy a enseñar han sufrido de forma considerable y se han perdido en gran medida. Entonces, lo que para nosotros sería el gran corpus pictórico mural del agua azteca es en realidad hoy en día un gran corpus de aplanado, dañado, cacarizo, sin capa pictórica. Entonces, pues nosotros tenemos para poder entenderlo que recurrir a todo el resto de los registros que existen y o a analizar de forma microscópica los pequeños vestigios para poder escuchar lo que nos quieren decir esas pinturas. De qué forma la tecnología puede transmitirse a través de las moléculas, de las partículas mínimas. Entonces, bueno, esto lo planteo y les muestro a propósito uno de los personajes del altar cónico en una de sus, digamos, le podríamos llamar como una de sus registros más verídicos. Este registro que estamos viendo al fondo de la diapositiva es la calca realizada por Agustín Villagra en 1946 de las pinturas murales del altar cónico, que son aquellas que ustedes van a reconocer porque son las que han aparecido en todos los libros a lo largo de la historia. Son
la única imagen que todos conocemos de la pintura de la Huasteca y que está en el Museo de Antropología y en muchos otros lugares representado mediante esta serie de personajes, estos 12 personajes que van en procesión. Entonces, bueno, a mí me interesaría, sobre todo, no nada más enseñarles las pinturas y que las vean por bonitas, sino que comprendan que la pintura mural no es nada más una imagen, es un testigo histórico, es un testigo tecnológico y es un bien patrimonial que debe conservarse. ¿Por qué? Porque nos permiten conocer el pasado, nos permiten conocer a los grupos que lo crearon y sobre todo nos permite formar el arraigo cultural de nuestra sociedad actual. Esto es una postura que yo mantengo como conservadora y que espero poder transmitirles a través de estas diapositivas que vamos a ir presentando. En la imagen ven ustedes lo que sería la fachada principal de la estructura A del Consuelo Tamuín, en la cual podemos ver el famoso altar cónico, que ahorita pues, ustedes dirán dónde están las pinturas, se ve aquí atrás, y delante vemos la banqueta este y el altar bicónico, o conocido como altar bicónico, en la cual podemos ver algunos restos de lo que fue la procesión de 23 paneles con personajes como el que vimos al inicio de la presentación. La pintura mural ha sido muy valorada desde que se considera la arqueología como una ciencia, ya que es uno más de los testimonios que decoran, ¿no?, los edificios que se encuentran. En el caso de la Huasteca, sin embargo, la arqueología fue muy tardía. Es decir, no tuvimos bueno, no existió una entrada sistemática de arqueólogos a la zona hasta bien entrado el siglo XX. Por tanto, aun cuando tenemos algunos comentarios, algunas revisiones de sitios como las que realiza, por ejemplo, Blas Rodríguez o aquellas que va a dejar en sus informes Joaquín Mead, en realidad va a ser hasta el descubrimiento, en principio, el descubrimiento del adolescente que se va a voltear la mirada hacia la Huasteca para empezar a ver qué tipo de arte o de productos culturales se podían obtener de estos sitios. Y para 1946, Wilfrido Dussolier, el arqueólogo, va a realizar su inspección del sitio del Consuelo, sabiendo que ahí apareció el adolescente, y va a decidir empezar por un pequeño montículo que se encuentra a la mitad de la plazoleta. Este montículo, que es la estructura A, va a ser descubierto por Dussolier y más adelante se van a encontrar algunos otros vestigios. Después de esto, hasta los años 60 vamos a tener otra vez un ingreso importante por parte se me fue ahorita el nombre de esta comisión arqueológica francesa, con Guillaume Serpian, que va a entrar a trabajar en Tamtoc, y después va a haber pequeños intentos de trabajo, de registro, especialmente van a ser importantes los de los años, a finales de los años 70 con Ángel García Cook y Leonor Merino Carrión, y será en los 80s, 90s y 2000s cuando se dé ya de forma sistemática el trabajo arqueológico en la zona, con arqueólogos como Diana Zaragoza, Patricio Dávila, con el arqueólogo Guillermo Aguja, o bien también ya con Córdoba, digamos, en las últimas décadas. La imagen que vemos en la pantalla nos permite ver precisamente esta primera noción que se tuvo de la pintura mural huasteca. Es importante que nosotros la veamos así, porque esto es en realidad lo que se publicó. Esta es la primera publicación que se hace de las pinturas murales y que es una imagen que nos permite tener un cierto discurso gráfico. Es una imagen que nos permite ver una procesión lineal de 12 personajes que van ataviados con diferente parafernalia y que cuentan con una serie de grecas escalonadas en la parte superior que desafortunadamente, y menciono esto porque va a ser un problema serio a nivel de interpretación cultural, se va a creer que esto es un testimonio verídico de las pinturas murales que existían al momento del descubrimiento. No obstante, si ustedes recuerdan un poco de la geometría que les había planteado aquí arriba, en la imagen de arriba, que sería la primera imagen
del informe arqueológico de Wilfrido Dussolier, podemos ver que la estructura donde se encontró esta pintura es un altar de forma cónica. Por tanto, si nosotros realizamos un desplegado de la superficie pictórica, no puede ser completamente lineal y plano, tendría que tener una curvatura, ¿cierto? Entonces, bueno, esa, esa noción va a ser el primer quiebre para entender las pinturas, porque para poder manejarlas en un formato que sea de más fácil accesibilidad para publicar, el propio Agustín Villagra va a realizar una reestructuración de las imágenes, abriéndolas y cerrándolas para lograr reacomodar y generar esta linealidad que nosotros estamos viendo de forma horizontal. Y más adelante, como esto no es suficiente, Cosío va a pedirle que se pueda, José Cosío le va a pedir que se pueda reestructurar cortando los segmentos y poniéndolos dentro de un formato vertical. Entonces, estas modificaciones de formato parecieran ser simplemente temas de formato, pero no fue así. La mayoría de los investigadores e historiadores empezaban a ver estas imágenes y creyéndolas verídicas, decían u observaban cosas relativas a los personajes que tienen que ver con esto. Entonces, una de las principales es esta interpretación de que son las 4 eras porque vemos 4 segmentos de Greca y que entonces era una forma de distribución de las 4 eras del humano. No obstante, les puedo decir que a partir de la revisión pormenorizada de los vestigios arqueológicos y del registro histórico arqueológico, sabemos que solamente existía un fragmento de Greca escalonada. Es decir, que esta interpretación en la cual se presume podrían haber habido 4 es lo que acabo de decir, una presunción histórica, una interpretación bastante libre por parte del dibujante. Y otras características que también vamos a ver son, por ejemplo, que se considera que uno de los personajes porta una cabeza trofeo en la mano, mientras que si nosotros regresamos al verdadero registro arqueológico, vamos a poder ver que esa cabeza estaba sostenida en el bastón del personaje de atrás, no del de adelante. Pero al momento de reabrir para reestructurar la imagen, lo que va a hacer el artista es abrir en ciertos puntos donde sea más flexible la imagen y donde sea factible de desdoblar. Entonces, bueno, esto es importante para que sepamos que el conocimiento que se puede tener de una pintura no puede ser simplemente a partir de un tipo de registro. Se necesitan cotejar diversos tipos de registro para poder realmente conocer qué es lo que existía. Esta metodología que yo planteo es una metodología que se tiene que abordar precisamente en casos como el de Tamuín, casos en los que la pérdida es mayor al 70% de las pinturas que se descubrieron en los años 40. Dicho en otras palabras, en la actualidad existe menos del 30% de las pinturas encontradas al momento del descubrimiento. Esto es quizás uno de los casos más graves de pérdida de pintura mural, solamente equiparable a el desprendimiento de murales de Teotihuacán en los años 60. En estas imágenes vemos precisamente cómo era el altar cónico en imágenes de los años 56 y 79, en los que podemos ver precisamente esta modificación del tipo de pintura que existía y que probablemente fue el que pudo registrar o sea, el arqueólogo y el grupo de artistas que lo acompañaban, que era precisamente Agustín Villagra y Villa Sánchez, sus colaboradores, y que nos permiten identificar en esta imagen que sí existió este personaje que hoy en día se ubicaría precisamente en la zona del boquete que ustedes pueden ver o testigo arqueológico que dejaron los que intervinieron la pieza en 1979. Es importante que nosotros hagamos esta mención, ya que solamente esta, junto con otras 2 imágenes que quedaron anónimas en el archivo técnico de arqueología en el INAH, son las únicas imágenes que nos testifican la existencia real de las pinturas en el sitio donde fueron encontradas. Y precisamente son a partir de la revisión pormenorizada de detalles de estas imágenes que podemos hacer observaciones respecto a su composición y a su estructura. En la imagen de la derecha
quisiera yo que no nada más observen la pérdida de gran parte de lo que sería la procesión de personajes, sino además el estado ya bastante afectado de los remanentes, de los vestigios remanentes, en los cuales ya hay un proceso de sulfatación severísima y por tanto se ha perdido gran parte de lo que era la lisa superficie del enlucido y, por supuesto, la capa pictórica. Algo más que quisiera yo también señalar, que también es un tema importante cuando los sitios arqueológicos se encuentran lejos, es que las pinturas murales, al encontrarse, pues hasta cierto punto, desprovistas de un cuidador o de un protector de tiempo completo, muchas veces se realizan procesos que pueden ser perjudiciales para la obra. En este caso específico, sucedió algo muy particular que me gustaría señalarles. Si ustedes ven la imagen, se ve curiosamente zonas muy blancas y zonas amarillentas. Esto es porque cuando los murales empiezan a sufrir procesos de degradación, empiezan a cubrirse de sales, empiezan a cubrirse de lo que serían carbonatos o algún otro tipo de eflorescencias que tapan la imagen y que nos impiden ver cómo son los trazos, cuáles son las figuras, cuáles son las formas. Y para que los visitantes las pudieran ver, lo que se hacía era que las mojaban a cubeta limpia. Es decir, les echaban agua para que la gente pudiera verlas. Por eso nosotros estamos viendo una sección que está humectada y que nos permite ver a la pintura y unas secciones que están secas en las que no logramos ver esa pintura. Esto es importante porque uno pensaría, bueno, pero si nada más le echan una cubeta, pues es como lavarle el piso, no pasa nada. Sin embargo, la humedad en este tipo de obras lo que genera es un reprocesamiento de las sales y que se engrose la capa salina. Entonces, lo que pudo haber empezado como una ligera capa va a empezar a engrosarse y va a ser cada día más difícil ver a través de ella. Entonces, estos procesos claramente sí le fueron afectando y fueron dañando al punto de que la sección de pintura empezó a tener este tipo de degradaciones. ¿Ok? La otra tiene que ver con algo un poco más triste y es la falta de mantenimiento. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es precisamente la caída de un techo que fracturó la parte superior y que a raíz de eso se empezaron a desprender los fragmentos y los visitantes durante menos de 20 años se lograron llevar como recuerdito todos los pedazos de la pintura mural faltante. Por eso no existen ni siquiera los fragmentos. En los años 70 ya no encuentran ninguno de los fragmentos porque todos fueron sustraídos de forma irregular del sitio. La estructura A es obviamente el ejemplar más rico en capas y en diseños pictóricos que vamos a tener. Vamos a platicar un poco también sobre los de Tamtok, pero vamos a ver cosas distintas. Entonces me interesa mucho que tengan ustedes bien entendida la pintura de Tamuín para que podamos entonces comparar ambos sitios. En el caso que estamos planteando en la diapositiva, ustedes pueden ver parte de los paneles o de las configuraciones pictóricas que se desarrollan bajo este pequeño friso rojo o de 3 líneas y que va a ser descubierto en los años 90 al eliminar una capa más moderna, digamos, o una capa posterior de la pintura. Y entonces en los años 90 se va a destapar y van a quedar exhibidas estos fragmentos que antes estaban cubiertos. Muchas de estas pinturas son sumamente bonitas porque nos enseñan una enorme capacidad de abstracción y de construcción geométrica que va a ser denotada por los historiadores como un horror vacui. Este mismo proceso o este mismo fenómeno que va a suceder durante el barroco, en el cual se va a buscar abigarrar o sobreponer elementos para llenar la totalidad del espacio. Sin embargo, los huastecos tienen una particularidad. No llenan todo el espacio pictórico posible. Lo que hacen es llenar elementos del espacio pictórico. Por tanto, nosotros podemos ver amplias áreas de aplanado sin pintura que simplemente están moduladas por elementos formales como las direccionales de un friso o de una serie de franjas, y son estos pequeños paneles los que van a presentar esta cualidad compositiva y estructural que vamos a considerar es bastante particular de la Huasteca. Cuando ustedes ven este tipo de imágenes, no van a poder asociarlas por completo con otra cultura. Precisamente son este tipo de estructuras gráficas las que son
particulares a la Huasteca. Les coloco en la parte baja una de las calcas de Agustín Villagra, precisamente para que puedan ver la cantidad de información que era perceptible al momento del descubrimiento en los años 40 y que nos permite inclusive ver dónde están los faltantes, y él interpreta con lápiz las secciones que podrían haber existido, pero que en realidad ya no se ven. Y a mano izquierda pueden ver ustedes cuál es la condición actual. Entonces, es, es obvio que para el visitante común o al espectador común de este sitio arqueológico, realmente lo que ven es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, y son este tipo de herramientas las que nos van a permitir tener una noción no nada más sobre la composición estética, sino también sobre la configuración iconográfica y el repertorio de elementos simbólicos que van a servir a los huastecos para este tipo de manifestación. Yo les presento el cuadrete que ven ustedes o el panel que ven ustedes en la parte superior. Corresponde precisamente al panel que estamos señalando en la mano izquierda superior y es de la segunda etapa constructiva, mientras que los dos que vemos abajo son de la tercera etapa constructiva, lo cual nos permite entender que existe una cierta continuidad en la forma compositiva en que se va a manejar digamos, la distribución de los elementos del panel superior, una etapa anterior, y que cuando construyen esta ampliación del edificio van a pintar nuevamente con este tipo de objeto. ¿Qué cosas me gustaría enseñarles? Hay elementos, hay pequeños elementos o componentes de la pintura que son muy interesantes y que van a ser muy recurrentes en la plástica huasteca. Podemos notar principalmente estas pequeñas rayitas, estos como pelitos, la forma de modular las plumas, la forma de estructurar, por ejemplo, penachos y zonas de arte plumario, pero además también vamos a tener pequeños elementos, además de los que antropológicamente habíamos discutido, como los dientes limados y el ojo huasteco. También vamos a tener este tipo de espiras de caracol que están cortadas de forma longitudinal y no transversal, como el tradicional eje cacoxcatl, que nosotros sí vamos a ver en la cerámica, pero que en la pintura no va a encontrarse de la misma forma. Se va a encontrar con esta característica. Entonces, bueno, a grosso modo, y si nosotros todavía no hemos ejercitado mucho nuestra mirada en el arte prehispánico, podríamos sentir que sí tiene una gran relación con lo que sería el arte de la Mixteca Puebla o lo que sería la tradición internacional del posclásico. No obstante, ya con cierta manía de buscar las formas, vamos a ver que hay un trabajo muy particular en los huastecos. Existe esta noción de jugar con la figura en fondo y forma. Es decir, la línea o el tono que se va a utilizar para realizar los trazos no van a servir simplemente como un perfilador de la figura, sino que también van a poder difundirse y convertirse de repente en el fondo, rellenar como fondo y de repente volver a ser forma. Entonces, este juego, que dicho de otra forma, sería como jugar con líneas gruesas y cortas, es decir, con la calidad de línea, realmente nos va a permitir tener una serie de planos mezclándose o jugando en una sola imagen. Por supuesto, esto también dificulta mucho el entendimiento de la figura porque es bastante complejo identificar qué elementos pertenecen a un primer plano y cuáles al último plano, y de qué manera la fusión entre ellos puede inclusive volverse compleja en su lectura. Aquí les presento otros ejemplos. En este caso, no para conquistarlos, pero sí para que ustedes sientan el gusto por la parte cromática, les presento las acuarelas. Las acuarelas de Villagra son el segundo registro pictórico que hizo de los murales. Él en una primera instancia realiza la calca sobre un papel herculene en la cual va a realizar a lápiz el trazo y después va a entintar lo que sí existía de los murales. Y una vez que tiene este material, él va a reinterpretarlo en las acuarelas, es decir, va a completar ciertas formas que no existían en el vestigio original para darle la continuidad formal que nos permita también entender la figura en su totalidad. Estas acuarelas
de origen constituían la totalidad de los vestigios pictóricos que pudieron encontrar al momento de la excavación y son en parte de la tercera etapa y en parte de la segunda etapa pictórica. Entonces, por eso vemos diferencias en la estructura formal. Estos paneles que vemos en los cuales los rostros son mucho más pequeños, aquí vemos los dos rostritos, vemos aquí su orejera, estos pequeños paneles son de la segunda etapa pictórica, mientras que, y perdón, y también el de acá abajo, también el que tiene el tocado de cráneo y la espira de caracol bajo la mandíbula. En estos casos, vamos a hablar de lo que sería o lo que hemos identificado como la segunda etapa pictórica. Y en la parte inferior del centro, donde vemos lo que pudieron haber sido medias circunferencias y una serie de elementos que hasta cierto punto han sido reconocidos como temas que podrían ser ideogramas o glífica, que podría tener un contenido lingüístico, dicho de forma muy tosca, pero que podrían ser, digamos, legibles a nivel comunicativo, constituyen la pintura que existió al momento del descubrimiento en la parte superior del altar cónico, del altar bicónico, y que hoy en día queda en condiciones muy empobrecidas y muy dañadas. Esta parte que estoy mostrándoles en la parte de abajo, esto del altar bicónico, y la franja que vemos en la parte superior son ejemplos de lo que sería la tercera etapa pictórica, es decir, la última etapa pictórica conocida del edificio A. La estructura, si ustedes ven, una de las grandes ventajas de estas acuarelas es que gracias a ellas, el artista, yo diría el conservador, Agustín Villagra, nos hizo el favor de plasmar los tonos de fondo, forma y línea para poder diferenciar y conocer la estructura cromática de las pinturas. En este caso no les quise poner los desplegados totales porque son demasiados paneles, se ven tan chiquitos que en realidad no podríamos apreciar con claridad los detalles o las características que tienen estas imágenes, pero cada una de ellas podría constituir un ejemplo de arte abstracto bastante interesante dentro del modernismo. O sea que creo que en sí mismas son ejemplos muy atractivos a nivel visual y que nos permiten entender esta composición o esta concepción plástica que va a mantener el huasteco respecto a la pintura. Eh, Quiero aprovechar, ya que estamos en esta diapositiva con materiales tan coloridos y tan bonitos, quisiera aprovechar para comentarles que buena parte de los resultados que nosotros estamos, bueno, que les estoy pudiendo compartir el día de hoy, son resultados que se obtuvieron durante años a partir de los trabajos del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien ha desarrollado desde hace más de una década lo que van a ser o lo que se constituye como los tomos sobre la pintura mural de la Huasteca. Entonces, la mayoría de los materiales que están viendo ahorita y todos los demás materiales reestructurados, reconfigurados y pormenorizadamente detallados van a poder consultarlos ustedes en los desplegados del catálogo y van a poder también leer todas las disertaciones que se han realizado al respecto de estas pinturas en esos libros. Entonces, bueno, espero que, bueno, ya se dio luz verde, esperemos que a la brevedad se encuentre esa publicación lista y seguramente va a también ponerse de forma gratuita en el sitio web del proyecto de pintura mural. Entonces, bueno, muchos de estos materiales, por eso, como les decía, quería darles una probadita, pero si alguien está interesado en ver la totalidad de los paneles, ver cuáles son las particularidades de cada una de estas composiciones pictóricas, valdría la pena que más adelante se acerquen a esta publicación que va a poder darles a ustedes acceso. También existe una publicación de la arqueóloga Diana Zaragoza en donde se hizo la primera, bueno, se hizo el primer intento por publicar estas acuarelas y que pues es muy efectivo a nivel plástico porque nos permite verlas. Sin embargo, existen pues, problemas de interpretación muy serios que afortunadamente se han podido subsanar con los años. En la parte baja vamos a ver también lo que podría constituir el alfarda
de la primera etapa pictórica y que por eso podemos ver que tiene diferencias considerables tanto en la paleta como en la composición de las figuras que nosotros estamos viendo en la pantalla. Pero bueno, ya hablamos mucho de nuestra estructura A, porque finalmente es la estrella, es la reina de las pinturas murales de la Huasteca, pero existen otros ejemplos importantes que también se han logrado rescatar y que existen hoy en día en diferentes contextos. El primero sería de los altares cónicos de la estructura B, este edificio en el que apareció el adolescente, se encuentran los dos altares cónicos. A mano izquierda les presento lo que sería el primer altar cónico que se encuentra en 1982 y que es una estructura, un fragmento pictórico que, perdón, es un fragmento pictórico que se decide desprender ya que no se puede mantener no se puede mantener en el sitio debido a los peligros que puede conllevar la visita misma que tiene el sitio y la complejidad del lugar en el que se encuentra. Habiendo visto toda la degradación y el deterioro que sufrieron las pinturas murales de la estructura A, se hace se toma esta decisión de desprender el mural y se traslada a los laboratorios de Churubusco para restaurarla y regresa años después a San Luis Potosí y es exhibida en el Museo Regional Potosino. Si ustedes tuvieron oportunidad de verla, en la actualidad, desafortunadamente, la dirección del museo decidió hacer un cambio de piezas, entonces entró a bodega, por tanto ya no es visible, pero esperemos que un día vuelva a tener oportunidad de ser exhibida para que ustedes puedan conocerla en persona y ver la calidad plástica de los trazos. Son dos personajes. En este personaje tiene el rostro, está mutilado, solamente podemos ver la dentadura y la parte baja de la quijada, y vemos toda la parte posterior, es decir, estos son los muslos y los piecitos. Y de este lado, en donde ustedes ahorita, por el deterioro y la propia degradación del mural, no es tan perceptible, existe un personaje pintado en negro que pudimos ver a través de infrarrojo y o sea, con la propia limpieza, o sea, los detalles de la obra. A mano derecha lo que vemos es un altar cónico que se encontró en 2009, también sobre la estructura B, y que también se decidió desprender, o bueno, que así lo decidieron los arqueólogos, y que fue intervenido, pero en la capa pictórica de este altar cónico lo que tenía era precisamente una greca escalonada similar a la que existe en la parte superior del altar de la estructura A. Ahora viene la parte que a mí me parece, pues, sustantivamente más llamativa. ¿Y llamativa por qué? Por la complejidad pictórica, por la complejidad de la secuencia técnico-pictórica y por la propia historia de estos murales. En el Tamuín existen unos murales que fueron enterrados de forma ritual en la época prehispánica. Al momento de hacer uno de los cambios constructivos o arquitectónicos de la propia estructura A, entendida esta como uno de los edificios rituales más importantes del sitio y que por tanto fue en diversas ocasiones acrecentada o aumentada en sus dimensiones, los murales se iban a ver afectados y la decisión de la comunidad indígena es desprenderlo y enterrarlo y después generar la siguiente etapa constructiva y su correspondiente etapa pictórica. Es por ello que al momento de realizar una intervención en los años 70, como parte del proyecto arqueológico huasteco que dirigía García Cook y Leonor Merino, se asigna a la arqueóloga Asunción García Samper, a quien vemos aquí en primer plano en la imagen, trabajando, se le asigna para realizar una intervención importante para cubrir el edificio A, poner una nueva techumbre y al momento de hacer las perforaciones al suelo para poder meter los horcones de la nueva techumbre, se encuentran este enterramiento de pinturas murales que habían quedado desde la época prehispánica guardados y protegidos de la intemperie. Esto es muy importante porque este método de protección de los propios murales, es decir, desprendidos por los prehispánicos y guardados para su preservación, realmente fue muy efectiva y permitió que los murales se mantuvieran en unas condiciones
verdaderamente sorprendentes de color. Es obvio que la estructura mecánica, pues sí se vio afectadísima porque para poder desprenderlos del edificio tuvieron que fracturarlos y romperlos, es decir, convertirlos en piezas de rompecabezas que fueron después acomodadas de forma ordenada o ritual al lado del edificio y después cubiertas con uno de los pisos. Entonces, estos famosos fragmentos, que son los fragmentos de la estructura A, son pinturas que van a ir apareciendo en tiempos distintos. Es decir, la primera vez que encuentran estos fragmentos va a ser en 1979. Se va a sacar la mayor cantidad de ellos en este momento, pero más adelante, con los trabajos de nivelación de toda la plataforma, los trabajos arqueológicos para liberar el sistema hidráulico y los desagües, van a empezar a encontrar otros fragmentos y entonces se va a ir acrecentando este gran acervo de fragmentos murales en los años 80, 90 y hasta el inicio de los 2000. Entonces, es importante que se conozca esto porque el estado de conservación y la intervención obviamente va a ser muy dispar. Entonces, no todos los murales se van a mantener igual. Los primeros, algunos de los primeros encontrados y restaurados, fueron inmediatamente enviados al Museo Regional Potosino y son exhibidos en el museo. Entonces, se pudieron conocer o los pudieron haber conocido aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar el museo y que son figuras geométricas que ahorita vamos a ver y que tienen un gran colorido y que tienen una distribución bastante distinta a la de los personajes que acabamos de ver en los paneles que estuvieron en la segunda y tercera etapa pictórica del edificio. Aquí vemos algunos de los ejemplos. Precisamente les coloco tres de ellos se presentan, o bueno, se presentaban en el museo. Dos de ellos son inéditos porque son en realidad de los que aparecen en las cajas. Como parte del proyecto se realiza o sea, del proyecto de pintura mural, se realiza el reembalaje de los fragmentos y el registro de la totalidad de los fragmentos pictóricos. Y a partir de esta totalidad, nosotros podemos empezar a jugar de forma digital con la reconstrucción o la revisión de similitudes, ya que es un acervo tan grande, es como tener un rompecabezas tridimensional y de grandes dimensiones, pero que además está en miles de fragmentos. Entonces, bueno, los que les estoy presentando son simplemente algunas de las tipologías formales con las que contamos. La que vemos a mano derecha es la que nosotros hemos denominado, o los investigadores que trabajamos esto y yo, hemos denominado los ojos estelares. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos presenta ciertas características que ahorita vamos a ver que podrían corresponder con marcadores de posiciones estelares, ya que una vez colocada la pintura, empiezan a tener imprecisiones que en realidad son como secuenciales y que podrían estar indicándonos momentos en que alguna alineación se genere. Esto lo discutimos entre el doctor Jesús Galindo, arqueoastrónomo, y su servidora, precisamente para dar un entendimiento de por qué estos elementos tienen ciertas particularidades. Vemos en el centro, donde estoy señalando, aquí volvemos a ver esta figura de la espira de caracol, pero en colores. En esta ocasión no la vemos en rojo sobre blanco o sobre crema, sino que ahora sí la vemos pintada en amarillo y naranja. Entonces vamos a ver que los fragmentos pictóricos de la primera etapa constructiva de la estructura A son fragmentos de una cromaticidad altísima. Lo podemos notar en esta figura que tenemos acá, en donde podemos ver 3 gradaciones de azul, 3 gradaciones de rojo, un naranja, un amarillo, negro y crema. Es decir, estamos hablando de una paleta muy amplia, considerando que tradicionalmente siempre se había entendido esta imagen rojo sobre blanco que habían publicado los libros de la Huasteca. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en realidad la pintura huasteca es sumamente colorida y que pudo haber tenido todas estas particularidades cromáticas y los juegos también entre las tonalidades y las saturaciones. Vemos elementos en los que el negro vuelve a ser un elemento de diseño muy delicado. Vemos otra vez las uñas en las curvas, vemos circulitos, o sea, es decir, vamos viendo muchos elementos formales o características que denotan a los logogramas y que tienen coincidencia perdón, con los ideogramas que habíamos visto también en las otras etapas. Es decir, vamos a ver que existe una concordancia en el repertorio de las diferentes etapas constructivas que nos hablan de una continuidad cultural, una continuidad en las pinturas.
Entonces, bueno, en la parte superior vemos lo que son como una serie de dientes pues sí, como le diríamos como líneas dentadas tipo cocodrilo, y vamos a volver a encontrar estos marcadores. Esto que vemos aquí es un marcador de la franja y son los marcadores que vamos a encontrar también circundando a los ojos estelares. Aquí podemos ver nuevamente, les vuelvo a presentar esta acuarela, ya que es una acuarela, pues es una acuarela muy importante, ya que para nosotros como investigadores nos permitió constatar la información que presenta Wilfrido Dussolier en su informe, cuando habla de que hicieron un pozo arqueológico y que encontraron las pinturas de colores de la primera etapa, él describe estas pinturas geométricas. Entonces, la acuarela coincide, digamos, la acuarela está coincidiendo con la descripción que hace el arqueólogo en su informe, pero cuando esta información la cotejamos con los fragmentos de pintura mural enterradas que se descubren, podemos ver que va a haber una repetición de la secuencia técnico-pictórica, es decir, de esta secuencia u orden en el cual van a ir aplicando los colores a la pintura y que van a tener como una seriación. Entonces, esto es importante ya que vamos a poder ver precisamente cómo los elementos azules van a ser delineados en negro, circundados por una gruesa franja roja, seguida de una línea amarilla, una delgada línea roja y otra vez una gruesa línea amarilla, y que ustedes, si ven el lado de la acuarela, van a ver que es la misma secuencia que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver que, y justamente, y los dientes, que son los marcadores, se encuentran amarrando el lado blanco, como lo habíamos visto también en esta sección donde vuelven a ver azul delineado de negro, rojo, amarillo, blanco y las indentaciones de triple línea que se señalan. Aquí les presento una interpretación formal realizada por su servidora que hicimos justamente a partir de la revisión de muchos de los ejemplos de ojos estelares, escogimos cuáles eran las tipologías más recurrentes, hicimos la contabilidad de cuántos ejemplos de cada una de estas tres tipologías existía, en la que podemos ver ya completado, es decir, estamos trabajando al igual que Villagra con una interpretación formal de la pintura, pero nos permite ver cómo son los elementos. En este caso, por ejemplo, vemos el punto, los puntos negros, los puntos de circunferencia, pero no vemos estas líneas. Ese lo vimos en otro ejemplo. Es decir, esto es un elemento o una interpretación sintética de varios ejemplares idénticos, ¿sí? Pero nos permite a nosotros tener una noción de cómo es la estructura compositiva que pudieron haber tenido estas pinturas murales. Entonces vemos estos ojos que son muy similares a los propios ojos de Venus que conocemos. Tenemos también representaciones que parecen ser estrellas o que son elementos cuatripartitas y tenemos también estos elementos formales que parecen como relojes de arena, pero que en realidad también podrían estar hablándonos de un proceso de cerramiento o de cuando se cubre un astro con el otro, como en el caso de los eclipses. Entonces, bueno, existen aquí numerosas coincidencias, pero vamos a ir viendo que, por ejemplo, los elementos indentados, las dobles líneas o los puntos, en algunas van a estar de forma equidistante o simétrica y en otras no. En el mismo círculo puede haber uno en que tiene una bolita negra y en el siguiente lo que tiene es una indentación. Por eso sabemos que puede estar hablando como marcador astronómico este tipo de pinturas. Esta es una propuesta, por supuesto, totalmente novedosa que espero resulte de interés para todos ustedes. Para nosotros es realmente muy valioso tener la oportunidad de ver estos fragmentos y de sacarlos del abandono y poder intentar entenderlos, ya que desafortunadamente es casi imposible por la cantidad de pérdidas y por la estructura volumétrica que tienen, sería extremadamente complejo intentar armarlos, además de que la estructura arquitectónica está debajo de la que nosotros vemos en el sitio arqueológico y por tanto sería imposible tener acceso a ella para poder ponerle sus pinturas de nuevo. Entonces, bueno, además de que históricamente y valorativamente también es inconcebible, ya que una digamos, una de sus características es precisamente el hecho de ser enterrada ritualmente. Es una de las cosas que le da cierto valor en el entendimiento cultural. Y a la mano diestra les presento uno de los ejemplos de estos grandes lacerías. Nosotros le llamamos lacerías porque son estructuras en forma de U, pero que además tienen una volumetría.
esto es importante porque la imagen, desafortunadamente la imagen bidimensional de la pantalla no nos va a permitir que les explique yo esto de otra forma, pero quisiera que me entendieran que tiene, o sea, que son convexos, es decir, se ven gorditos hacia arriba. O sea, estas secciones son más bajas y la parte central es más elevada. ¿Se entiende esto? Entonces, además nos está hablando de que no nada más es una pintura mural bidimensional, estamos hablando que es un relieve polícromo. Entonces, estamos hablando de que este edificio tenía todas estas características, tenía pintura mural bidimensional y además relieves polícromos en una misma configuración plástica. Entonces, estamos hablando de que era extremadamente compleja la pintura de la primera etapa constructiva de la estructura. Y bueno, vamos a pasar ahora rápidamente a los murales de Tam Tok. Principalmente los murales de Tam Tok que se conocen, bueno, que se conocen en la actualidad, son aquellos que corresponden a la estructura C2, BC2, BC3 y los fragmentos que se fueron encontrando en el aserradero. Pero el fragmento que yo les estoy presentando aquí arriba es en realidad de la primera plaza. Este fragmento fue descubierto por Guy Treserpean y el equipo, y Guichon y todos los del equipo. Lo encuentran en los años 60 y en ese momento es importante que les haga una anotación. En ese momento no existe la coordinación de restauración del patrimonio y apenas está empezando a abrirse lo que es o sea, el primer centro de conservación en Culhuacán. Entonces mandan a un personaje que va a ser muy importante para la historia de la conservación en México, que es Manuel del Castillo Negrete, y a un equipo de restauradores con él, y ellos van a hacer el desprendimiento de esta pintura mural porque se considera que, pues, que es muy valiosa porque tiene precisamente, eh, ahorita la vamos a ver, se las voy a pasar ahora a dibujo para que la puedan ver ustedes, es esto. Tiene características que la hermanan importantemente con la pintura mural de Tamuín. Entonces, justamente el hecho de que volvemos a encontrarnos estas plumas peluditas, nos volvemos a encontrar estos indentaciones ¿cómo se llama? De arco. O sea, vamos a tener muchos de los elementos formales que estaban en la otra pintura en este fragmento que se encuentran en el edificio, pero es un desplante de edificio, es decir, no se sabe qué más pudo haber porque ya no existía estos restos, es el único fragmento que se encuentra completo, se desprende, pero desafortunadamente se pierde a lo largo del tiempo. Tuve oportunidad en su momento de platicarlo con Claude Streserpean, quien me platicó que intentaron darle seguimiento muchísimas veces y el propio instituto no sabía porque como hubo cambios y traslados, es decir, mudanzas entre un lugar y otro lugar para establecer finalmente el Centro Churubusco de Conservación, realmente se pierde en este inter y desgraciadamente esta es la razón por la cual ya no existe esta pintura más que en las fotografías y el dibujo que vemos. Esta era una de las pinturas murales más grandes de Tam Tok y desafortunadamente ya no se encuentran. Y los otros son una serie de fragmentos, más o menos, bueno, son varios, pero es menos de una decena, de fragmentos de pintura mural con algunos elementos que se encuentran también durante estas temporadas que realizan del 63 al 65 en Tam Tok y que vamos a encontrar exhibidas en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala de la Cultura Huasteca. Aquí me gustaría mucho que vean ustedes también estas formas que van a asemejar precisamente las de las caracolas que vimos en la otra pintura de Tamuín, pero que van a tener una particularidad que solamente es compartida con la primera etapa de Tamuín, y es las circunferencias. Es decir, que los elementos y la construcción de las figuras no va a estar circunscrita a un cuadrángulo, sino a un círculo, a una circunferencia. Entonces, bueno, vamos a ver esto. En la estructura C2 vamos a tener otro tipo de pinturas. Aquí estamos presentando la condición actual, o bueno, actual hace 5 años, de las pinturas murales de la estructura C2, en la que ustedes pueden ver algunas plumas, una serie como de plumas también en rojo sobre rosa. Esta condición del color de fondo es muy interesante, es muy particular a 2 edificios de Tamuín y un edificio de Tam Tok, perdón, al revés, 2 de Tam Tok y 1 de Tamuín, pero es muy importante y también existe bueno, hay una disertación que estamos planteando del color. Bueno, me gustaría que sepan que pues estos materiales también los sacamos precisamente como parte del proyecto de pintura mural y son materiales que en una alta calidad van a poder ustedes conocer en las publicaciones.
Entonces, bueno, las figuras, como ven, lo que sí es una realidad es que la totalidad discursiva de las figuras no existe y por tanto también, aun cuando están aquí estos vestigios que a nivel tecnológico nos hablan mucho de cómo era la pintura y de cómo se concebía la arquitectura en la Huasteca, en esta zona, realmente pues son difíciles de entender o de comprender y valorar para mucha de la población que se enfrenta a este tipo de vestigios pictóricos. Y bueno, pues vamos a ver un poco también de estos fragmentos, los fragmentos que aparecieron en el aserradero precisamente entre 2015, 16 y 17, y que son fragmentos murales que nos van a hablar precisamente de otra visión, pero que van a coincidir también en los elementos que teníamos en las pinturas de Tamuín. Aquí ustedes pueden ver precisamente uno de estos ejemplares que ya está pintado aquí por la diseñadora Carmen Delgado Ornelas, que es la compañera que se encargó de la recreación gráfica de las pinturas que encontramos en los fragmentos. Y pueden ustedes ver cómo aquí el tema del horror vacui se acota precisamente a las figuras que pueden ser circunscritas en circunferencias y no en cuadrángulos o paneles. Sin embargo, vamos a volver a tener la coincidencia de lo que son las triples franjas, franja gruesa, gruesa, o delgada, gruesa, delgada, que son como las dos variantes que vamos a encontrar en las pinturas de todos los edificios en la Huasteca. A mano derecha pueden ver ustedes la condición de algunos de estos fragmentos que lograron aparecer y que nos permiten ver precisamente cómo estos diseños dentro de un círculo son delineados o delimitados por otras bandas, pero las bandas siguen la forma de la circunferencia. Y bueno, vamos a tener aquí una variedad polícroma interesantísima que quizás es difícil de ver a simple vista porque ustedes dirán, bueno, yo lo que veo son sales, veo mugre, veo costras, veo concreciones, pero les juro que aquí hay un rojo. Esto, aunque ustedes no lo ven, es rojo. O sea, si yo le meto una hora y media de bisturí, ustedes podrían ver aquí un color rojo y podrían aquí encontrar vestigios de azul, que aquí apenas se logran percibir. Entonces, bueno, el ojo del restaurador está entrenado para esto, está entrenado para ver este tipo de cosas, pero es importante que todos nos entrenemos para que podamos valorar lo que encontramos, porque quizás de impronta la gente encuentra este tipo de pinturas y dice, pues no vale nada porque no se ve nada, pero yo les podría decir que un buen proceso de conservación nos permitiría conocer de forma consistente lo que está ahí guardado y poder exhibirlo y mostrar al público para que también ellos encuentren este goce estético en las pinturas que se encuentran todavía en los sitios arqueológicos. Aquí vemos un ejemplo, precisamente, yo creo que el más completo y el más bonito, que es un fragmento también del Rancho del Aserradero, en el que podemos ver cómo la escena completa, esta escena que es súper similar a la que vimos en la etapa 2 y etapa 3 de la estructura del Consuelo, la estamos viendo aquí en forma de círculo, es decir, toda la escena del personaje, su parafernalia, las plumas, los tocados, están guardados en una circunferencia y luego vienen delimitados por las otras líneas. En este caso vemos lo que es el color, es un color ocre amarillo precioso que está pintado sobre blanco y que además lleva una delicadísima línea roja que está delimitando cada uno de los elementos, pero es súper fina. O sea, es de pocos milímetros el pincel con el que fue realizada este trazo. Entonces, bueno, todo esto, pues realmente es de gran valor. Otro de los elementos que van a estar retratados en las pinturas murales huastecas y que no había podido mencionar porque en los otros ejemplos no se veía, es precisamente el de la vírgula que sale de la nariz y no de la boca. Es este componente, ¿cómo se llama? Formal, que nos está hablando o bien del aliento o nos está hablando también de la respiración. Entonces, es muy interesante porque mientras que en la cultura del altiplano, generalmente las vírgulas, ya sea una vírgula del habla, una vírgula del canto, cualquiera de ellas salen de la boca, en el caso de la Huasteca, salen debajo de las narinas. Y bueno, pues yo les diría que si nosotros vemos estas pinturas murales y vemos estas tradiciones, en general vamos a ver que hay muchos elementos compositivos que son recurrentes. Es simplemente tarea de ver, rever y volver a ver para poder entender esta composición. Por ejemplo, las plumas con punta negra, con lo que serían los cálamos o los raquis de la pluma, y que
precisamente son como elementos que vamos a ver repetidos tanto en la pintura mural como en la escultura, como en la cerámica. Es decir, en todas las manifestaciones plásticas que aún se conservan de la cultura huasteca, vamos a ver algunos de estos elementos de forma reiterativa. Y es importante que así los veamos. Uno de los que también me parece que es como muy interesante ver bueno, no me dejarán mentir, es parte de los tatuajes que trae el adolescente y que también encontramos en muchas cerámicas, es precisamente este que vamos a ver acá adentro, que es como un chalchihuite que se encuentra dentro de estas puntas y que el doctor Candelaria Ampacún, me imagino, nos explicará que él lo analizó mucho en las cerámicas y que nosotros lo encontramos reiterativamente en las pinturas murales. Entonces, bueno, quiero hacer énfasis en que esta es una de las características que me parece más llamativa a mi entender y después de pues muchos años de verlas, de reestudiarlas, de comprenderlas, de colorearlas, de todo lo que uno puede hacer con ellas, es decir, de involucrarse con estos vestigios pictóricos, veo que sí existen unas geometrías subyacentes muy importantes para la composición huasteca. Principalmente podemos ver que esta composición de escenas en paneles, es decir, que están basadas en lo que sería un rectángulo o un cuadrángulo, es decir, una figura de 4 lados, lo que van a hacer exactamente lo mismo, estas mismas escenas, pero en forma triangular y que van a corresponder a lo que son los pectorales de Concha, y estas mismas escenas, pero en forma circular, que las vamos a encontrar en las pinturas de Tamtoc y en la primera etapa pictórica de Tamuén. Entonces, bueno, una vez entendida esta composición, esta forma de distribución, que se vuelve, esto sí se vuelve verdaderamente constante, es una de las constantes plásticas que va a tener la estética huasteca de composición, va a ser precisamente esto, la circunscripción en figuras geométricas básicas, cuadrado, triángulo y círculo. Y que bueno, creo que esto es algo, pues, es nuevo en el sentido de que nunca se ha hablado de esto y que es importante que se presente. Afortunadamente va a estar pronto en el libro y espero que ustedes puedan ahí leer todas las reflexiones que se hicieron al respecto, todos los detalles de profundidad que se pudieron hacer sobre estas pinturas y que puedan también compartir con nosotros los análisis técnicos que se hicieron para saber un poco más de lo que era el arte pictórico. Y bueno, aquí cerramos con un ejemplo de pintura mural que se encuentra en el Museo de Tamontzán en Ciudad Valles y que es un fragmento que tristemente, como muchos de los otros que vimos, al no tener contexto arqueológico fijo, pues nos impide mucho entender realmente de dónde es. Formalmente tiene la desventaja o la ventaja de que es tan de la Huasteca em, como de la zona de Tizayuca, o sea, es decir, perdón, de Tenayuca. O sea, podría ser del altiplano y podría ser de la Huasteca. Nosotros confiamos en que este vestigio fue extraído en la Huasteca y por eso es donado al museo. Sin embargo, pues la falta de contextualización de este tipo de pinturas murales también nos impide poder entender bien cómo eran o quiénes eran sus creadores y, pues, por supuesto, poder analizarlo desde un entendimiento de intercambios culturales, de tecnologías y de materiales. Entonces, bueno, esperemos que esto les haya abierto un poco los ojos a la pintura. No sé si alguien había visto tantas, porque aunque son muy pocas, pues son todas, ¿no? Entonces me gustaría saber si esto realmente es algo que ustedes ya conocieran o qué les parece sobre esto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Amaranta. Ahora sí que nos dejas con muchas ansias, ¿no? De que ya salga el libro de pintura mural, que los que estudiamos la Huasteca, pues ya esperamos desde hace muchos años, ¿no? Afortunadamente ya hay luz verde, entonces ojalá y en este año ya podamos tenerlo entre nuestras manos para poder empezar a ahondar en estos análisis, y discutir más, ¿no? Sobre ahora sí que las figuras que aparecen en el mural, en la pintura mural de Tamtoc y en estos otros ejemplos que nos muestras, porque realmente sí suponen un mundo aparte, ¿no? De lo que tradicionalmente o conocemos en las vasijas y que también es parte de una de las preguntas que nos manda este Bertrand. Claudia, no sé si quieras dar paso a la sección de preguntas. Por favor, muchas gracias, Sí, Amaranta. No hay de qué. muchas gracias, Amaranta. Bueno, pues sí, mira, ya empiezan aquí
a presentar algunas preguntas y algunos comentarios. Aquí ya también tenemos en pantalla abierta a Bertrand, pero voy a empezar con Jazmín, que es la primera que menciona. Me gustaría conocer la opinión de la maestra Maranta sobre la iconografía de estas pinturas y su relación con otras culturas. Algo así como un adelanto a la publicación que mencionó. Y paso inmediatamente o le damos el micrófono directamente a Bertrand para que él haga las preguntas que escribió aquí en el chat. Si gustas, Bertrand, después mencionarlas ahora para que la maestra tenga 2 o 3 cosas que responder en en este primer paquete. Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, maestra, por esta excelente y realmente muy vivida exposición de lo que es la pintura mural ahí de la Huasteca. De verdad que aprendí muchas cosas. Entonces, me quedo todavía con muchas dudas que quisiera externar con usted. En primera instancia, la primera pregunta que anoté en el chat tiene que ver con los aspectos de registro de las mismas pinturas, ¿no? Si dentro del proyecto que lidera la doctora Teresa Uriarte, se ha considerado, como lo han hecho en otras ocasiones y en otras partes, en cuestión en particular de arte rupestre o siquiera de pintura mural como tal, el uso de Distretch para poder tener una mayor percepción de lo que eran los motivos ahí representados en esas pinturas. Eso sería un primer punto. El segundo es si, aparte del doble volumen, me imagino que va a ser doble volumen, ¿no? De estudios por un lado y luego, pues, lo que son los desplegables ahí que reproducen esas pinturas. Hay artículos que están ya estrenados o que están eventualmente en dictamen y que podríamos consultar en los próximos meses. Y bueno, ahí dentro de lo que cabe, yo me quedé con también mucho interés por la charla, dado que aquí en Monterrey, donde trabajo, tenemos una colección en la Universidad de Monterrey, una colección preciosísima de urnas funerarias que son de la región ahí de Tamuín, ¿no? De esta parte sur del estado de Veracruz, perdón, de Tamaulipas, disculpe. Y bueno, lo que me llamaba la atención es justamente como que discrepa mucho, me imagino por cuestiones también cronológicas quizás, pero discrepa hasta cierto punto la paleta cromática que tenemos en las cerámicas que son de pasta clara con delineado de chapopote, lo que nos enseña pues tiene que ver mucho más con policromía. Entonces, ¿qué tanto ahí hay semejanzas entre lo que se puede observar en términos iconográficos, por lo tanto, entre las cerámicas estas y lo que se pudo observar o lo que se puede observar aún en cuanto a pintura, en pintura mural? Ahí estarían por lo pronto ahí mis dudas, mis preguntas. Ok, va. Voy a ir recontestándolas al revés porque me acuerdo más de la última. Bueno, en principio, respecto a la parte cromática, algo que es muy importante que tenemos que tener presente es que las cerámicas que se encuentran de la Huasteca corresponden primero que nada a diversas fases estilísticas y por tanto son momentos en donde la cultura le gusta vestirse de negro, le gusta vestirse de colores. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes momentos que fueron bastante bien analizados, en especial por el proyecto arqueológico Huasteca, que creo que es como el precursor más inteligente, más amplio que podríamos nosotros encontrar para ver precisamente todas estas variantes en cuanto a la decoración cromática de las cerámicas. Una de las condiciones más importantes que tendríamos que tomar en cuenta es la materia. Y aquí va a salir la restauradora en mí y le voy a explicar, maestro, que el asunto tiene que ver precisamente con las diferencias de técnica con la que fueron realizadas muchas de las policromías de la cerámica. No desconozco si en las colecciones que ustedes tienen en Monterrey tienen alguna pieza azul, pero le podría yo decir que muchas de las vasijas que se conocen como polícromo, o sea, el tradicional tancol polícromo de la Huasteca, después, en una segunda fase, lo que reciben es un estucado que precisamente viene en colores naranja, azul claro y turquesa. Muchas de estas cerámicas, al momento de encontrarse en el contexto de enterramiento, van a sufrir los mismos procesos que les mencioné del mural, pero lo va a sufrir la cerámica. Entonces, la disparidad química entre
lo que es el hidróxido de calcio, la cal, lo que es el carbonato de calcio ya constituido como un aplanado, como un estuco, y los silicoaluminatos de la arcilla, no van a tener compatibilidad real entre ellas. Es una compatibilidad mecánica, más no química. Y por tanto, al momento de empezar a tener variaciones o fluctuaciones de humedad y de temperatura, se va a empezar a fracturar, se va a fisurar y se va a desprender. Entonces, la mayoría de las vasijas que nosotros nos encontramos llegan a tener microrestos de este estuco, pero en realidad ya no se ven. Entonces, lo que nosotros conocemos es la etapa en la que ellos se vestían de negro o en la etapa en la que ellos se vestían ¿cómo se llama? De café sobre bayo o de rojo sobre bayo, ¿no? Es como nuestra tradición o nuestra imagen tradicional de la Huasteca. No obstante, ellos sí tuvieron una etapa muy profunda en la que el azul realmente se vuelve uno de los colores más importantes de la paleta cromática de los huastecos y que podemos nosotros ver en las pinturas como se vio en este momento. En la publicación, y aquí viene la siguiente parte, la publicación de la Huasteca va a ser un importante aporte, creo, desde mi punto de vista, para el estudio de la Huasteca, ya que los tomos que están coordinados por la doctora María Olvido Moreno Guzmán y la propia doctora Teresa Uriarte son 3 tomos, 2 tomos de estudios y un tomo de catálogo, es decir, no van a ser 2, sino van a ser 3 libros que en conjunto van a mostrar más de 20 artículos de innovación que abarcan todas las facetas de lo que es la cultura huasteca y específicamente de lo que es el arte pictórico huasteca. En estos libros yo voy a participar en 3 artículos, el de técnica pictórica, el que tiene que ver con la historia de la arqueología del sitio de Tamuín, específicamente de la historia de la conservación, y el que tiene que ver con la toponimia, es decir, con el análisis histórico de las modificaciones toponímicas en la zona de la Huasteca. Entonces, por mi parte, existirán esos 3 estudios, existen muchos otros, o sea, insisto, ha sido uno de los proyectos más largos dentro del propio proyecto, que el año que viene cumple 35 años de que fue inaugurado por la doctora Beatriz de la Fuente, y en la Huasteca llevamos trabajando nada más los últimos 15 para que calculen, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, va a haber muchísimos aportes, van a venir todo, o sea, viene el estudio estilístico que dejó la doctora Sonia Lombardo y que fue un trabajo magnífico que yo tuve la fortuna bueno, pues sí, la oportunidad de ser quien lo completara una vez fallecida la doctora, o sea, poder ayudar a darle cierre a este artículo, y que es un trabajo estupendo que alguna vez pude discutir con ella. Entonces creo que van a encontrar ustedes materiales muy enriquecedores que van desde lo arqueológico, lo etnográfico, lo geométrico. Va a venir también toda la parte de discusión sobre la propia cultura, e inclusive vienen un par de artículos que tienen que ver con la lengua Tenec y con la grafía Tenec. Entonces, bueno, digamos que va a ser un estudio muy amplio. Esperemos que se encuentren pronto a disposición. Y bueno, eso por una parte. Y Clau, ¿me podrías recordar tantito la primera pregunta de Jazmín? Sí, bueno, lo que tiene que ver con la iconografía de estas Ah, pinturas y su relación con otras culturas. ya, muchísimas gracias. Perdón, la verdad es que mucho de esto sí se discute, por ejemplo, sí se discute en las propias, en la propia publicación, pero lo que yo podría decirles es que una de las condicionantes que tiene la pintura huasteca es que siempre se quiere ver desde la visión del altiplano central. Es decir, queremos ver con ojos mexicas algo huasteco. Y por un lado, pues es lógico porque es de lo que más tenemos y es de lo que más podemos conocer, pero también tenemos que verlo al revés. Más bien hay que buscar lo huasteco en lo mexica, y ahí es cuando empieza a encontrar uno cosas muy interesantes. Primero porque, como ustedes saben, muchas de las deidades son reconocidas desde el propio altiplano central como deidades que vienen del panteón huasteco. Es decir, Ejecatl, vemos a Tlazolteotl, vemos a Mixcoatl, o sea, es decir, hay muchas que vienen de allá y que probablemente, y enfatizo aquí, aquí hay que poner unas comillas enormes porque, insisto, no tenemos un Fray Bernardino de Sahagún, el documento del padre Olmos se pierde, o sea, pues estamos como en la oscuridad en ese sentido de los cronistas. Entonces, es muy poca la información que tenemos de sus creencias y de su religiosidad, o sea, intrínseca. O sea, todo lo tenemos que, hasta cierto punto, interpretar o reinterpretar de los vestigios o de las manifestaciones culturales que nos quedaron. Entonces, sí, efectivamente,
en la iconografía de estos personajes se han encontrado elementos o atributos que pueden ser asociados a estos personajes. Pero, por ejemplo, en los pectorales que vimos, vamos a encontrar 2 veces a una tlazolteotl con la mancha negra de la boca, es decir, como esta comedora de las inmundicias, pero en una de ellas parece hombre y no mujer. Entonces dices, ok, este atributo es de esta diosa, es típico de la diosa, pero se encuentra en una corporalidad masculina. Vamos a tener aquí un juego también como de vestidos y desnudos que va a ser muy distinto al que vamos a tener en otras culturas de Mesoamérica. Vamos a encontrar muchos elementos que nos van a estar vinculando a Quetzalcóatl y a Hécatl, muchísimos, y que a veces de repente se mezclan. Entonces, no podríamos dar una descripción iconográfica, o me parecería muy aventurado y hasta cierto punto irresponsable querer asignar y decir, bueno, aquí está Quetzalcóatl caminando. No, pero sí podemos decir, es un personaje con atributos de Quetzalcóatl que va encabezando la procesión, ¿no? Entonces, bueno, la iconografía en realidad va a tener que ser revisada a partir de, primero, educar al ojo a entender la imagen huasteca, porque no es tan fácil como se plantea. O sea, no sé si vieron ahorita, pero hasta cierto punto es complicado encontrar qué cantidad de manos hay, ¿ok? Porque hay personajes que tienen 3 manos, ¿ok? O que solo tienen pies pero no tienen manos. Y entonces a veces no sabes si lo que traen es un elemento de mano o es un elemento de espalda, que podría ser como estos aventadores de pluma que se supone que narra Sagún tienen los huastecos y que sí encontramos en las esculturas en piedra. Entonces va a haber muchos elementos que en la pintura va a ser complejo poder tomar una decisión y aventarnos y decir, esto es exactamente lo que hay ahí. O sea, creo que sí tiene que haber como mucha flexibilidad en la lectura iconográfica y sobre todo, pues observarlos y reobservarlos. Yo creo que la única forma de que algún día se encuentre digamos, una interpretación más cercana a la verdad de estas pinturas es precisamente que más personas las vean y que más personas las estudien y que se interesen en ellas, ¿no? Porque sí realmente creo que el mayor problema que hay es este desinterés. Entonces, lo que está planteando el proyecto de pintura mural es que a través de todos estos estudios ustedes puedan leer las pinturas con otros ojos, con unos ojos en los cuales yo ya les puedo decir oficialmente, así no eran las pinturas murales. O sea, que yo les estoy compartiendo que ese desplegado rojo tan bonito y tan chulo nunca existió, que así no era la pintura, inclusive no era rojo sobre blanco. Aunque no lo crean, tenía 5 colores. ¿Por qué? Porque tuve que tomar muestras, porque se sacaron las muestras, se metieron a análisis en el microscopio electrónico de barrido, pues se llevaron al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, o sea, porque hay todo un proceso de análisis técnico para realmente definir cuáles eran los colores que se veían, ¿sí? Y que quizás nos volvemos muy simplistas al decir, no, la pintura huasteca es rojo sobre blanco, es una franja, son 4 edades, hay un personaje que está desvanecido porque es el momento en el que, o sea, estas interpretaciones que se hicieron en su momento son demasiado, pues demasiado aventadas, pero hasta cierto punto infundadas. Entonces, a mí me parece que es importante que ustedes, si se interesan, le hagan una leída iconográfica ya partiendo, como dicen, de hombros de gigantes, es decir, aprovechando que ha habido tanta gente que nos hemos ahorita enfocado a este estudio, que ustedes puedan partir de ahí hacia adelante, ¿no? Esa sería como mi respuesta, creo, para ese tema. Gracias, Clau. Bueno, hay varias preguntas. Voy a ver si alcanzamos a comentar todo y hacerte todas las preguntas que están aquí. Y dice, bueno, recuerdo haber visto un fragmento de enlucido que encontraron en Tamtoc al interior de una vasija de efigie y que guarda mucha semejanza con las decoraciones en cerámica y escultura de piedra. Paso a lo siguiente. ¿Podría mencionar la cronología de estas 3 etapas pictóricas? Ok. Menciono lo siguiente, a ver si lo vas cachando. Mejor de Conocía. una vez esas dos, Clau, Ah, porque sí, 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 ¿verdad? Para mi no hacer retentiva ahorita confusiones. puede fallar. Claro. La primera, esa plaquita, yo tuve la fortuna, quiero imaginar, que cuando yo entré a la escuela de restauración, precisamente las maestras que me dieron cerámica venían llegando o regresando de una práctica de campo de cerámica con el arqueólogo Guillermo Aguja, en la cual habían tenido que enfrentar un proyecto de salvamento de emergencia, un salvamento arqueológico de emergencia. Y es en este salvamento en el que se encuentra una vasija en la cual aparece este sello, se llama sello de vasija. El sello
tiene una particularidad. Bueno, les digo, fue una suerte que nosotros justo cuando entramos, la maestra se dedica a trabajar en lo que nosotros restauramos nuestras vasijas. Ella nos da, pues claro, toda la formación docente, o sea, nos enseña primero, pero una vez que ya estamos metidos en nuestra limpieza, ella se dedica a trabajar su pieza. Entonces tuvimos oportunidad de estar en continuo viendo la pieza. Entonces yo les podría decir que es una de las piezas más excelsas del arte que existe. ¿Por qué? Porque es una pieza de unas dimensiones minúsculas que tiene dos imágenes distintas, por un lado y por el otro, y que además están realizadas a modo de champlevé, es decir, con esta técnica del estuco que se recorta y se rellena de otro color, pero de los dos lados y con diferentes colores. Es decir, la parte de abajo tiene un color y un diseño, y la parte de arriba tiene otro color y otro diseño. Entonces, es una cosa espectacular, complejísima a nivel técnico, de una delicadeza asombrosa, pero que nos está hablando precisamente de esta técnica que yo les mencionaba, del estucado de las cerámicas huastecas. Es decir, cuando nosotros revisamos algunas de las piezas en el Museo Metropolitano de Tampico, pudimos ver precisamente lo mismo. O sea, vimos esta precisión del champlevé en el cual se hace el recorte, se rellena con otro estuco de otro color y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy bonito. Pero quiero decir que la parte a nivel formal era justamente un híbrido entre lo que sería la decoración cerámica y lo que encontramos en las pinturas huastecas. O sea, no es ni una cosa ni la otra. A nivel material es un mural, a nivel compositivo es una cerámica, pero está como en el proceso de en medio. Entonces, bueno, creo que es una de las piezas más curiosas. Esperemos que un día la puedan ustedes conocer. En el libro la presenta precisamente el arqueólogo Aguja, entonces, bueno, la podrán ustedes ver. Y la otra pregunta, Clau, era... Ay, no te oigo, Clau, estás con el micrófono cerrado. Perdón. Las 3 etapas pictóricas. Ya, listo, las etapas pictóricas. Bueno, como parte de mi tesis de licenciatura, justamente yo estudié toda esta propuesta que les menciono, o sea, no es que ya las hayamos inventado, no, o sea, fueron 7 años analizando la estructura arquitectónica de la estructura A, y les puedo decir que se logran identificar ciertas características que nos permiten diferenciarlas y entender cuál es la secuencia. Sin embargo, la parte temporal se encuentra en un problema mucho más serio. ¿Por qué? Porque al momento de ser descubierta, no se hacen los análisis correspondientes al contexto de enterramiento, es decir, no se hace un estudio pormenorizado. En menos de 5 años, Richard Marknish sí va a estar haciendo en Tehuacán, sí va a estar haciendo estudios de carbono 14 y nos va a permitir entender el momento de domesticación del maíz. Pero en el caso de Tamuín no se hacen estos estudios en ese momento. Entonces, existe ahí una discrepancia, pero se hace una datación por estilo, es decir, se hace una datación estilística. Se asocian el momento de creación del edificio con ciertas cosas. Aquí va a venir un problema muy importante, y es la falta de comunicación entre arqueología y arqueología. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de Tamuín, el sitio es completamente excavado, es decir, la mayoría de las zonas circundantes a la estructura A son trabajadas por Wilfrido Dussolier en las temporadas de 46 y 47. Tuve yo la oportunidad de platicar en su momento con el maestro Arturo Romano, que fue el que quedó como encargado en la segunda temporada. Dussolier lo dejó a él así a chambear ahí, y él me pudo platicar precisamente cómo se realizó toda la parte de la excavación. Entonces, esta parte es muy importante porque nosotros sabemos que todo el contexto que circunda el edificio fue alterado en los años 40, es decir, fue removida la tierra. Y sin embargo, en los años 80 y 90, Diana Zaragoza hace una revisión del sitio, dice que hace la excavación y ella dice que encuentra materiales que corresponderían a la última etapa azteca en la zona de la pintura. Entonces, de repente nos mudan casi 400 años la temporalidad, pero el asunto está en yo diría, esta práctica muy poco precisa de la datación arqueológica. Porque en realidad, si ella revisa los planos y lee con detenimiento lo que sucedió, pues en realidad, pues lo que ella se encuentra es el material que se mezcló, ¿ok? Y que se volvió a compactar durante 50 años. ¿No? Entonces, es muy difícil poder dar una datación limpia en la actualidad,
porque tenemos este proceso que cambió. Entonces, en realidad, yo hasta el día de hoy, y eso es un tema, pues ahora sí que como de dogma de fe, sigo creyendo más en la datación que plantea Dussolier para el posclásico temprano y no para el tardío. Y además me guarda mucha más lógica y tiene mucha más congruencia con todo el análisis de todos los sitios huastecos que hace el proyecto arqueológico huasteca en los 70s y donde empieza a haber realmente concordancia temporal. Entonces, yo creo que a pesar de que en la modernidad mucha gente toma estas propuestas de Zaragoza y Dávila como la alternativa cronológica, en realidad yo sigo creyendo fielmente que es mucho más asertiva la propuesta temporal que plantean antes los otros investigadores. Pero bueno, lo que sí te podría decir es que temprano o tardío corresponden al posclásico, es decir, del 900 al 1500 después de Cristo. ¿Ok? Bueno, Gracias. dice Julián Díaz, conocía a algunas, pero en realidad el contexto completo de la charla termina por ser muy enriquecedor. José Guadalupe dice, y en cuanto a los patolis en la Huasteca, ¿cuántos han sido registrados tanto en pintura mural como en arte rupestre? Bueno, yo ahí sí desconozco. En el caso de pintura mural, sí estoy segura que el único que existe es el que se encuentra en Las Flores, en Tampico. Eso sí estoy segura. En el caso del arte rupestre no estoy segura, porque hay unas figuras que podrían darnos esa semejanza que son retratadas por Blas Rodríguez y que se encuentran, perdón, discúlpenme ustedes, por Primo Feliciano Velázquez y que se encuentran en la historia de San Luis Potosí. Entonces, ahí hay algunos pictogramas o algunos elementos de gráfica rupestre que podrían asemejarse, pero no son precisamente un patoli como tal, o sea, tal como el que estábamos viendo ahorita en la pintura mural. Entonces, yo creo que este sería nuestro ejemplar único. Lo interesante es ver cómo este ejemplar es casi idéntico a lo que nos están planteando los códices mixtecas, ¿no? O sea, eso significa que realmente es una tradición pan-mesoamericana que está atravesando de un lado a otro del territorio, ¿no? Y que además, pues sí está ubicada de tal forma que la descripción de Muir nos permite entender que sí es una zona de piso, como si hubiéramos encontrado un avioncito hoy en día, ¿no? O sea, como que vas saliendo a un edificio y te encuentras el avioncito, así se encontraron esta pintura. Sí, bueno, también Alfredo Lara, lo mismo en las etapas pictóricas, que bueno, lo has respondido. Eliezer Turó dice una excelente ponencia. María Jurado, la vírgula que en el caso de la Huasteca surge de la nariz es florida. ¿Hay algunas flores en las pinturas murales? Sí. Así, flores, hay flores de 4 pétalos que se encuentran en uno de los fragmentos de Tamtoc y por ahí en otro pedacito. O sea, sí existen unas florecitas que encontramos o sea, digamos, en el discurso gráfico de la estructura A no hay flores, pero hay elementos que podrían asemejarse. Entonces, aquí nosotros también tendríamos que ser muy flexibles en cuanto a que, pues sí, el caracol cortado que yo les mencionaba presenta estas como sinuosidades, estas líneas sinuosas, y son precisamente esas mismas líneas las que trae la vírgula de la nariz. Por su parte, la investigadora María Olvido Moreno bueno, ella desde su visión como experta en arte plumario, decía que parecían ser en realidad como vírgulas plumeadas, es decir, vírgulas que tienen como puntas de pluma, pero como tal una vírgula floreada no. Y además aquí estaría la discusión de, pues, ¿qué está representando, no? O sea, nos está silbando, nos está hablando de un respiro de vida, o sea, tiene que haber como un significante que no estamos, o que todavía no logramos identificar y que no conocemos nada más por apreciación. Dice Delia Velázquez, en el Museo Regional Huasteco tenemos una con otros tonos, como mencionas. Francisca Bueno, ojalá que Martínez. luego nos lo enseñe. Francisca dice, ¿existe algún elemento en la pintura que se relacione con el hecho que se haya pintado la vírgula saliendo de la nariz? Pues no más que ese. O sea, realmente, pues es que no nada más aparece ahí, o sea, eso de la vírgula de la nariz también aparece en algunas cerámicas. O sea, más bien son de estos caracteres, o sea, son como estos caracteres que identifica Lorenzo Ochoa desde el inicio y dice, estos caracteres son típicamente huastecos. O sea, así es como los entendemos todos nosotros, ¿no? O sea, entonces uno de ellos es esta vírgula de la nariz.
Y bueno, dice Rosa María, gracias Amaranta y todos los demás por su arduo trabajo. Y bueno, hasta aquí tenemos los comentarios y las preguntas y no sé si Me gusta. alguien más, Bertrand está levantando la mano, le podemos permitir el micrófono. Sí, quedó Bertrand. pendiente con una pregunta que había escrito al principio, que es la cuestión Ah, del uso de D-Stretch para el perdón. registro de las pinturas. ¿Qué tanto se ha utilizado, maestra, Ah, para Va, va. para el proyecto? Qué bueno que me dices, sí, es cierto, perdón. Al respecto, te puedo comentar que, si no mal recuerdo, porque ahorita, bueno, está un poco, o sea, ya ahorita no tengo así como en la memoria todo el catálogo de artículos. Según recuerdo, se le pidió al equipo de diseño del proyecto de pintura mural que hiciera un descriptivo o un texto en el que se escribiera cómo fue todo el proceso de reconstrucción de las imágenes para generar los dibujos. Porque desafortunadamente hay elementos que se encuentran en las acuarelas, hay elementos que solo se encuentran en las calcas, hay elementos que solo se encuentran en las fotografías antiguas que encontramos en los archivos, hay elementos que solo existen en la actualidad porque ya pasó un proceso de deterioro que perdió un pedazo, etcétera, etcétera. Entonces, por única ocasión y por la complejidad del caso, el proyecto decidió que la reconstrucción de las imágenes se hiciera a partir de la superposición de toda la información con la que se contara. Entonces, lo que ustedes van a ver es como una imagen sintética en la que van a poder ver diversos elementos que quedaron registrados desde el inicio hasta en la actualidad. Algunas de las pinturas, por ejemplo, pues desafortunadamente, pues ya se habían perdido por completo, como vimos, ¿no? Entonces, ahí no importa qué tipo de tecnología, con qué tipo de tecnología contemos, no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, se intentó hacer un registro con, bueno, no se intentó, se hizo un registro con infrarrojo para poder, o sea, con la reflectografía infrarroja, poder revisar cómo los trazos de carbono sobresalen en la imagen. O sea, usamos todo ese tipo de cosas para poder precisar las formas, pero no es tan funcional debido al tipo de polímeros. Aquí también es importante señalar que Tamuín es un conjunto de malas decisiones. No las arqueológicas, o sea, no las prehispánicas, me refiero a las arqueológicas y a las de conservación. O sea, se conjuntaron muchos factores que fueron muy desafortunados para la preservación del bien. Entonces, pues no es tan fácil ni identificar ni ver. Entonces, obviamente se utilizaron todos los procesadores de imágenes que pudimos para poder buscar contrastes, sacar información, amplificación de las diapositivas, o sea, todas estas diapositivas y negativos que se encuentran en el archivo fueron escaneados a altísima resolución para poder abrir las imágenes hasta la máxima potencia posible a nivel tecnológico en la modernidad, para que pudiéramos realmente buscar, mira, sí parece raya, no es raya, sí es línea, no es línea. Luego fuimos de nuevo al sitio para revisar que los dibujos y que todos los elementos que se habían hecho realmente coincidieran. Y este es como toda una secuencia de trabajo que ya se había practicado con Cacastla, con la salvedad de que Cacastla pues está casi completo, ¿no? O sea, tiene procesos de deterioro, pero en realidad las imágenes se encuentran, pues, muy bien. O sea, a mí me tocó limpiar Cacastla, o sea, como restauradora y pues digo, salían detallitos, pero en general la pintura se mantenía igual. En el caso de Tamuín, ningún procesador te puede inventar lo que ya no hay. O sea, donde ya solo queda piedra, no te puede poner pinturas. Entonces te digo que si es todo un proceso, afortunadamente las chicas lo registraron. Ha sido un trabajo arduo y larguísimo que realizaron principalmente Citlali Coronel y Carmen Delgado Ornelas, o sea, son las dos diseñadoras encargadas de la parte de dibujos de la Huasteca. Creo que también Marta, bueno, son una serie de diseñadoras especializadas que trabajan precisamente en la reconstrucción de estos trazos de forma, o sea, pues vectorial, para que el dibujo pueda ser modificado, enhanceado y crecido, ¿no? Y son con esos dibujos con los que se va a hacer los descriptivos del catálogo. ¿Va? Listo. Y bueno, perdón, bueno, dice muy interesante, muy buena exposición. Saludos. Muchas gracias por todos estos conocimientos compartidos. ¿Sería posible que nos compartiera algún correo para contactarla a usted? Sí, claro. Bueno, está mi correo institucional que es amaranta.gonzález@uaslp.mx. Amaranta.gonzález, arroba. @uaslp.mx. Y bueno, por ejemplo, algo que
o sea, intenté hacerlo lo más breve para dar tiempo a las preguntas, pero sí hay un tema que no toqué y que me gustaría nada más terminar de cerrar y que tiene que ver precisamente con la parte cerámica. El asunto del azul, el color azul. Para mí sí es muy importante que esto lo toquemos porque o sea, es parte de los resultados que se logran a partir del análisis técnico pictórico y que nos va a permitir conocer precisamente cómo se hizo el azul de la Huasteca y que, pues ahora sí que salve pues digamos que el anuncio va a ser un tipo de azul maya, ¿ok? Pero de Ujú. fabricación regional. Entonces, esta variedad va a mostrarnos no nada más la parte de comunicación, porque obviamente la arcilla, la paligorsquita, no es de la zona huasteca, o sea, sí va a haber un tema de comercio, pero la realización de las tonalidades va a ser realizada in situ, entonces va a haber unas variantes que no van a responder perfectamente con el azul maya que nosotros conocemos, pero que hasta cierto punto sí le van a dar la resistencia y por eso es que las pinturas de la primera etapa son tan azules. Y conforme se va perdiendo la capacidad adquisitiva de las materias primas, el azul decrece en calidad y por eso es que el azul de la última etapa pictórica casi no se ve. Y por eso es que casi no lo vamos a poder encontrar hoy en día, porque se deslava rápidamente. ¿Sí? Entonces, o sea, si ese tipo de estudios, pues en realidad no son información fácil, son información que tiene que ser procesada mediante muchísimos análisis. Estamos hablando de muchos años de laboratorio para que esto se pueda conocer y se pueda entender, ¿no? Y esto sobre el Gracias. azul también va a ser publicado en estos textos del Instituto de Investigaciones Estéticas Claro, claro. también. Viene en mi Ah, artículo de la técnica pictórica. no, bueno, pues nos van a dejar en suspenso. Sí, la Eh, verdad es que sí es una oportunidad. Yo realmente espero que pronto podamos compartirlo con ustedes. sí, qué valioso. Sí. Dice Alfredo Lara, el azul precisamente es lo que me llamó mucho la atención, se me hace algo hermoso por el lapislázuli y maya, aunque el comercio sí ayudó en eso. Lo más interesante es que lo replique aquí. Sí. Nada más que es importante señalar que hay una diferencia enorme entre un pigmento como el lapislázuli, que además, aunque se da en Chile, en realidad el lapislázuli no se utiliza durante la época prehispánica. O sea, los azules son de azurita en general, o sea, los azules minerales, pero en este caso no es un azul mineral, es una laca sintética, es decir, es un pigmento creado de forma sintética por el hombre, ¿no? Y que eso es lo que tiene la particularidad del azul maya y también del azul huasteca, porque así le podríamos denominar ya que fue hecho ahí. Perdón, escribí mal el correo, es Amaranta, no Amaranto, y salió la primera A mayúscula. Entonces es todo minúsculas, por favor. Amaranta.gonzález, me la cambia a Amaranto, ya vi en el chat. El autocorrector. Amaranta.gonzález@waselep.mx. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues Lalo, hasta aquí, Lalo. Sí, tengo una pregunta. Tiene que ver con esto de los gamas cromáticas que se emplean en la pintura del altar. Recuerdo, bueno, María Isabel Álvarez y Casa está trabajando también, tengo entendido, en el proyecto. Nos compartió un día la una parte de observación. estilo. Ujú. Nos decía que esta gama cromática correspondía, o bueno, más bien, esa es la pregunta, si esta gama cromática de estos elementos que tienen amarillo, azul, negro, naranja, rojo, serían estos los que corresponderían a la época tolteca. Ella nos dice, esta gama cromática tiene mucha relación con Tula, lo que se está pintando en Tula. ¿Tú tienes alguna impresión sobre ello, sobre no? ¿Sería posclásico temprano? ¿O tú qué piensas, Amaranta? Yo creo que no es clásico tardío, yo creo que es el posclásico temprano. Lo que es una realidad es que toda la estructura es un edificio posclásico, desde la parte constructiva, la parte formal y obviamente pues sus etapas pictóricas asociadas. Efectivamente, la etapa más temprana es la que tiene más azules, que es la que vimos ahorita como fragmentos. Por tanto, eso sí nos permitiría como acercarla lo más posible hacia la época tolteca, pero pues bueno, por el momento no recuerdo cuáles son como los puntos sobre los que se basa esta asignación temporal que plantea Marisa. Pero bueno, supongo que podremos leerlo en el libro y ver las diferencias ¿no? al respecto. Em,
toda la parte de las gamas cromáticas, las diferencias de secuencias cromáticas, todo está en va a estar en esas publicaciones. De cualquier manera, digo, esto sí ya es un spoiler completo, pero aquellos que estén muy interesados, bueno, pueden consultar en la Mediateca de Lina mi tesis de licenciatura, que es donde viene la mayoría de esta información. O sea, gran parte, o sea, dejé cosas especiales para los libros, ¿no? O sea, sí, eso es obvio, pero la mayoría de la información que procesé durante los años para hacer mi tesis de licenciatura se encuentra ahí. Entonces ahí pueden encontrar las gamas cromáticas, las secuencias técnico-pictóricas, la secuencia constructiva, o sea, todo esto, toda la parte de la historia, del sitio y por supuesto la parte importante para el tema que es la conservación de las pinturas y su futuro, ¿no? Pero bueno, si están interesados, ahí está, ¿no? En esa tesis y la pueden también consultar pues en la biblioteca de la ENCRIM en México. Y bueno, pues yo creo que sí hay mucho que ver, o sea, sí es muy interesante y sí es algo que quizás no todos los días vemos, ¿no? Entonces, esperemos, por un lado dice uno, ojalá aparezcan más pinturas para conocerlas, y por otro lado dices, ojalá que no, porque las destruirían. Entonces, tenemos aquí un sentimiento muy encontrado, pero esperemos que la gente cada día sea más consciente de que cuando aparece un vestigio arquitectónico y arqueológico, en especial con pintura, debe de ser preservado, se debe dar aviso al INAH para que se haga la preservación adecuada lo más pronto posible, la atención sea lo más veloz posible y sobre todo que el registro en esta época que se puede registrar con un celular sea también lo más profundo posible, ¿no? O sea, Ujú. ojalá en el 40 hubieran tenido un iPhone, o sea, nos hubieran hecho la vida feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más pido que todos estemos atentos y que todos seamos copartícipes y corresponsables de la preservación y la protección del patrimonio mural. ¿Ok? Muchas gracias. Ay, pues, bravo. Muchísimas gracias por tan rica exposición. La verdad, bueno, pues aprendemos Es un mucho en gusto. este seminario. Y bueno, muchas gracias también al doctor Eduardo Ampacún por coordinar esta serie de presentaciones y a ustedes que están presentes. Y bueno, Eduardo, pues si quieres cerrar esta sesión. Ahora, antes de cerrar, también invitarlos a la próxima sesión, que estará a cargo de la doctora Lisandra Espinosa Ramírez, y precisamente ella abordará esta problemática que ya tocaba Amaranta sobre cómo es que hemos visto lo huasteco precisamente desde el ente mexica, pero espero que la ponencia de Lisandra pues, nos ayude a entender un poco la postura inversa, ¿no? Cómo podemos verlo lo mexica desde el mundo huasteco. Estas tendrá lugar el próximo 21 de agosto a la misma hora, es decir, a las 18 horas, entonces esperamos contar con su asistencia. Y pues nada, ahora sí toca ir a descansar Un y gusto. nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Amaranta, excelente exposición. Sí, nos Es un deja gusto. muy emocionados, o al menos en mi caso, así es, ¿no? Qué bueno. Entonces, nos Me da vemos. muchísimo gusto. Adiós, Claudia, buenas noches y muchísimas Gracias. buenas noches a todos. Buenas Adiós. noches.